Nadie imaginaba que aquel hombre de voz cálida y mirada serena, capaz de convertir la nostalgia en poesía y la melancolía en un refugio, guardaba un secreto que cambiaría para siempre la percepción que España tenía de él. Braulio el cantautor, que había conquistado escenarios con la misma naturalidad con la que desarmaba corazones, vivió un episodio tan devastador que su propio nombre pareció desaparecer del mapa cultural de un día para otro. Fue un golpe silencioso, casi quirúrgico, que borró contratos, entrevistas y giras. Una sombra que se extendió sin aviso y que pocos se atrevieron a nombrar mientras él luchaba contra un tipo de censura que no venía de los despachos del poder, sino del juicio implacable del público. Una noche en pleno auge de su carrera, ocurrió algo que marcaría un antes y un después. Un rumor creció como un incendio sin control. Una decisión malinterpretada, una reacción desmedida, un país entero dispuesto a señalarlo antes incluso de escuchar su versión. Y Braulio, acostumbrado a expresar verdades en sus letras, se encontró atrapado en una mentira que no había pronunciado en una polémica que no le pertenecía. ¿Cómo pudo un artista tan querido pasar de la admiración absoluta al silencio más cruel en cuestión de días? ¿Qué fuerzas ocultas transformaron su trayectoria luminosa en un abismo del que parecía imposible regresar? Hoy conocerás la verdad completa, mucho antes de que los focos lo iluminaran y de que su nombre apareciera en los carteles de los teatros más prestigiosos. Braulio nació en un rincón de Canarias donde el mar marcaba el ritmo de la vida y el viento arrastraba historias que se mezclaban con la sal. Su infancia transcurrió en un paisaje sencillo, rodeado de un entorno que respiraba tradición y resistencia. Era un tiempo en el que España vivía aún bajo el peso de una dictadura que condicionaba la cultura, la expresión y hasta la forma en que las familias educaban a sus hijos. En medio de esa realidad contenida, el pequeño Braulio descubría algo que nadie en su entorno entendía del todo. No eran solo canciones lo que él escuchaba en su interior, sino voces, emociones y silencios que pedían ser transformados en música. Su familia pertenecía a la clase trabajadora. Vivían con esfuerzo, sin lujos ni expectativas grandilocuentes. Sin embargo, había un profundo respeto por la sensibilidad artística, incluso si ésta no garantizaba un futuro. Su madre solía decir que el niño tenía un alma vieja porque parecía observar el mundo con una madurez que no correspondía a su edad. Mientras otros jugaban por las calles del barrio, él buscaba un rincón donde escribir palabras sueltas que más tarde se convertirían en versos. Aquellos cuadernos escolares llenos de tachaduras y frases que caían como destellos fueron el primer testimonio de una vocación que empezaba a abrirse paso. Los años de juventud coincidieron con una España sometida a cambios lentos y tensiones acumuladas. La cultura se encontraba atrapada entre la necesidad de expresarse y los límites impuestos por la censura. Para cualquier artista emergente, este entorno podía ser una condena o una escuela de ingenio. Para Braulio fue ambas cosas. Él aprendió a escribir con precisión y a esconder mensajes profundos en estructuras aparentemente sencillas. Esta habilidad no surgió de la astucia, sino de la necesidad. Quería decir más de lo que las circunstancias permitían, y su forma de sobrevivir fue aprender a bordear el silencio sin romperlo. Los primeros escenarios que pisó no fueron teatros, sino salones comunitarios, fiestas locales y reuniones íntimas donde la cercanía con el público era tan intensa que casi podía sentirse la respiración de quienes lo escuchaban. En esos espacios pequeños descubrió una verdad fundamental que marcaría toda su carrera. No necesitaba artificios para conmover. Bastaba su voz acompañada, a veces solo por una guitarra, para hacer que la audiencia guardara un silencio reverente. Sus letras hablaban del amor, pero también de la ausencia del recuerdo y de la fragilidad humana. Tocaban fibras sensibles porque estaban escritas desde un lugar auténtico. El paso del tiempo lo llevó a emigrar temporalmente a la península, donde la vida cultural comenzaba a abrirse con más fuerza. El final del franquismo y el inicio de la transición
ofrecieron un escenario distinto. España despertaba con hambre de nuevas voces y nuevas historias. Braulio llegó en un momento perfecto para alguien que sabía contar emociones que muchos habían reprimido por años. Sin embargo, ese despertar también implicaba competencia feroz, luchas soterradas en la industria musical y una presión constante por convertirse en algo más que un simple cantautor. Él nunca aspiró a ser un icono masivo. Su ambición siempre fue la honestidad. Algunos productores vieron en él una oportunidad. Su timidez, lejos de ser un obstáculo, lo hacía más atractivo en un mundo donde la autenticidad comenzaba a valorarse. No tardó en destacar en concursos y festivales regionales que funcionaban como trampolín para jóvenes talentos. Cada actuación reforzaba la percepción de que aquel joven canario poseía algo especial. No era solo su voz, sino la manera en que construía imágenes con palabras que parecían surgir del interior de cada espectador. Había en él una capacidad casi terapéutica para transformar el dolor cotidiano en belleza. Pese a las primeras señales de éxito, su origen siguió marcando su personalidad. Él nunca se consideró parte del glamour madrileño, ni de la efervescencia que más tarde daría paso a la movida. Se mantenía al margen, observando con atención, escribiendo en silencio fiel a su forma de entender la música como un acto íntimo. Mientras otros artistas buscaban romper moldes, él se dedicaba a pulir su estilo. Esto lo convirtió en una figura distinta, difícil de encasillar y profundamente respetada. En su entorno personal, quienes lo conocían afirmaban que siempre hubo una sombra de melancolía en él, una especie de tristeza luminosa que no lo abandonaba del todo. Tal vez provenía de los años de represión cultural en su juventud. Tal vez era el reflejo de una sensibilidad demasiado grande para un mundo que avanzaba con brusquedad. Lo cierto es que esa mezcla de serenidad y nostalgia se convertiría en la esencia de su identidad artística. Con el paso de los años, su vida empezó a entrelazarse con la historia reciente de España. Cada canción que escribía parecía capturar un momento específico del país. La transición, la apertura cultural, el deseo de dejar atrás viejos miedos. Su obra era, en cierto modo, un espejo emocional de una sociedad en transformación, y ese espejo lo convertiría pronto en una figura imprescindible. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de esa sensibilidad admirable se estaba gestando una tormenta. Una que no provenía de su arte, sino de las interpretaciones y prejuicios del entorno. Una tormenta que pondría a prueba su carácter y que marcaría el rumbo de su vida pública. El ascenso de Braulio no fue un fenómeno repentino ni un golpe de suerte. Fue el resultado de años de disciplina silenciosa de noches, escribiendo hasta que la luz del amanecer se filtraba por la ventana, y de presentaciones en lugares modestos donde su voz comenzaba a despertar algo que el público no sabía que necesitaba. La España de la transición buscaba nuevos referentes y nuevas emociones. Después de décadas de rigidez cultural, el país ansiaba autenticidad. En ese contexto, la propuesta artística de Braulio encajó con una precisión inesperada. Su primer gran impulso llegó cuando participó en un concurso musical, que aunque modesto, tenía una audiencia fiel y un jurado que prestaba verdadera atención a la calidad. Allí interpretó una canción que hablaba de la memoria del peso de lo no dicho y de la forma en que las heridas del pasado continúan respirando en silencio. La interpretación fue tan honesta que el jurado quedó sin palabras. Aunque no ganó el concurso, su nombre comenzó a circular entre productores que buscaban artistas con una sensibilidad distinta. Para muchos, él representaba una nueva forma de cantautor, más introspectiva, más literaria y profundamente humana. El siguiente paso fue grabar sus primeras maquetas. Aquellas grabaciones hechas con recursos limitados capturaban la esencia pura de su estilo, una voz cálida, una guitarra que marcaba el pulso emocional y letras que parecían transcribir sentimientos universales. Cuando un productor madrileño escuchó por primera vez una de esas maquetas,
afirmó que había encontrado a un artista capaz de hablarle al país entero, incluso sin levantar la voz. Fue ese productor quien impulsó su entrada al circuito profesional. Su primer álbum se lanzó en un periodo en el que España experimentaba una apertura cultural acelerada. Nuevos géneros, nuevas propuestas y nuevos discursos comenzaban a convivir. Pero Braulio no intentó adaptarse a tendencias. Su música era un refugio para quienes necesitaban reconocer sus propias emociones en un tiempo de cambios vertiginosos. El álbum no tardó en llamar la atención de la crítica. Algunos lo describieron como un poeta que había encontrado en la música un vehículo perfecto para expresar vulnerabilidades colectivas. Otros destacaron la madurez de sus letras sorprendentes para un artista tan joven. La confirmación definitiva de su talento llegó en los escenarios. Allí, frente a audiencias cada vez más numerosas, su presencia adquiría una fuerza inesperada. No necesitaba movimientos grandilocuentes. Bastaba su expresión serena, la manera en que cerraba los ojos justo antes de cantar un verso difícil, o el modo en que dejaba que una pausa se extendiera un segundo más de lo habitual para transmitir una emoción compleja. El público salía de sus conciertos con la sensación de haber asistido a una confesión compartida. Con la popularidad llegaron también invitaciones a programas de televisión. Durante la transición, la televisión española comenzaba a reinventarse y a abrir espacio a formatos más cercanos y emotivos. Braulio se convirtió rápidamente en un invitado frecuente. Sus apariciones no solo aumentaron su visibilidad, sino que consolidaron su imagen como un artista sincero, reflexivo y ajeno a la superficialidad del espectáculo. Cuando hablaba, elegía cada palabra con cuidado, como si cada frase pudiera convertirse en una canción. Esta forma de comunicarse lo diferenciaba aún más en un panorama donde muchos buscaban notoriedad a cualquier precio. En paralelo, su música comenzaba a cruzar fronteras. España no era el único país en plena transformación emocional. En América Latina, donde la canción de autor tenía una tradición profunda, su estilo encontró un público natural. Su primer viaje al otro lado del Atlántico fue decisivo. Allí, entre escenarios más grandes y audiencias fervorosas, descubrió que sus historias también resonaban en personas que vivían realidades distintas, pero compartían las mismas inquietudes humanas. Ese vínculo emocional consolidó su figura internacional y lo situó en un lugar privilegiado dentro de la música hispanohablante. Su carrera alcanzó un punto álgido cuando fue seleccionado para representar a España en uno de los festivales más influyentes del continente. Esa oportunidad significó un salto cualitativo. Durante los ensayos, los periodistas destacaron su profesionalismo y su capacidad para transmitir verdad, incluso en un entorno competitivo. La noche del festival, su actuación logró un equilibrio perfecto entre técnica y emoción. No ganó el primer premio, pero ganó algo más valioso. Ganó el respeto. Ganó una audiencia que lo acompañaría durante años. Ganó la sensación de que había llegado por fin a ocupar el lugar que su sensibilidad merecía. Los medios comenzaron a hablar de él como una de las voces más importantes de su generación. Algunos críticos afirmaban que su música representaba la transición emocional de un país que dejaba atrás el silencio impuesto. Otros señalaban que su manera de escribir anticipaba una nueva etapa para la canción de autor más íntima y menos politizada. Aunque él nunca buscó definirse dentro de un movimiento artístico, su nombre se fue asociando a una renovación cultural que marcó un antes y un después. El éxito, sin embargo, no cambió su actitud reservada. Mientras otros artistas se entregaban al frenesí de la fama, él mantenía su vida privada lejos de los reflectores. Esta distancia alimentaba un aura de misterio que lo hacía aún más interesante para el público. Los fans veían en su discreción una forma de coherencia. Era el mismo hombre que años antes escribía versos escondido en un rincón de Canarias. Solo que ahora esos versos viajaban por todo el mundo. Con discos exitosos, giras internacionales
y una presencia mediática firme, parecía que nada podía interponerse en su camino. Su carrera avanzaba con la naturalidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Cada nuevo proyecto ampliaba su prestigio. Cada canción reforzaba su identidad. Cada entrevista dejaba claro que su pensamiento era tan profundo como sus letras. Pero mientras el público celebraba su ascenso, algo inesperado comenzaba a gestarse alrededor de su figura. Una interpretación maliciosa, un comentario descontextualizado, una corriente de opinión que poco a poco se convertiría en un conflicto mayor. Aún nadie lo sabía, ni siquiera él. Pero lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El escándalo que marcó la vida de Braulio no nació de un acto impulsivo ni de una provocación deliberada. Como ocurre con las tragedias silenciosas, comenzó con algo pequeño, casi insignificante, un gesto malinterpretado que se amplificó en un clima social donde cualquier palabra podía convertirse en un arma. Durante una entrevista televisiva, en un momento de cansancio tras una larga gira, Braulio expresó una reflexión sobre la fragilidad emocional del país en plena transición. Sus palabras, que pretendían ser un llamado a la empatía, fueron recortadas y recontextualizadas por ciertos medios que buscaban impacto inmediato. En cuestión de horas, lo que había sido una reflexión serena se transformó en un titular incendiario que insinuaba una crítica feroz hacia un sector de la sociedad. Al principio Braulio pensó que se trataba de una exageración más de la prensa. Estaba acostumbrado a que sus declaraciones, por su tono introspectivo, se interpretaran de maneras variadas. Pero esta vez ocurrió algo distinto. El rumor tomó forma propia. Columnistas lo acusaron de despreciar al público que lo había llevado al éxito. Algunos programas de tertulia comenzaron a debatir su supuesto comentario, ignorando por completo su explicación. El país vivía un momento de tensión y cualquier frase podía convertirse en un catalizador emocional. Braulio quedó atrapado en una tormenta que no había provocado. La reacción social fue tan rápida como implacable. Canciones que hasta entonces habían sido símbolo de sensibilidad comenzaron a ser cuestionadas bajo nuevas lecturas. Comentarios en los periódicos afirmaban que su música escondía un desprecio velado hacia la gente sencilla. Se organizaban debates para analizar si era adecuado que un artista con tanta visibilidad realizara afirmaciones tan polémicas. Lo más doloroso fue la actitud de ciertos sectores de la industria que, en lugar de defenderlo, optaron por distanciarse para evitar verse arrastrados por el escándalo. Las consecuencias profesionales no tardaron en llegar. Programas que ya habían confirmado su participación lo retiraron de la agenda sin explicaciones. Una gira prevista para varios países fue cancelada con el argumento de que el clima social no era favorable para su presencia. Algunos directores de radio comenzaron a reducir la difusión de sus canciones para evitar críticas. Incluso hubo periodistas que exigieron públicamente que pidiera disculpas por algo que él nunca había dicho en el sentido que se le atribuía. La presión aumentaba día tras día mientras Braulio intentaba responder con calma y claridad. En una rueda de prensa improvisada, trató de explicar el contexto real de sus palabras. Habló con serenidad sin acusar a nadie, insistiendo en que su intención había sido llamar a la unión en un país dividido. Pero los titulares volvieron a manipular su mensaje. Se afirmaba que se estaba justificando en lugar de rectificar. Se sugería que había perdido contacto con la realidad social. Esta interpretación sesgada alimentó aún más el incendio mediático, y Braulio, que siempre había creído en la fuerza de la honestidad, comenzaba a comprender que la verdad no siempre encuentra espacio cuando la polémica se convierte en mercancía. El golpe emocional fue devastador. Durante semanas evitó aparecer en lugares públicos. Las cartas de admiradores que antes llegaban en montones disminuyeron hasta casi desaparecer. Cada día surgía un nuevo artículo, un nuevo comentario, un nuevo análisis sobre su supuesto desprecio. La narrativa no tenía freno. Era como si el país entero hubiera decidido colocar sobre él una sombra que no merecía. Y lo peor era la sensación de impotencia.
¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? En lo íntimo su familia se convirtió en su único refugio. Pasaba horas escribiendo en silencio, intentando procesar un dolor que jamás imaginó experimentar. No era solo una crisis profesional, era un cuestionamiento profundo a su identidad como artista y como persona. Se preguntaba si su sensibilidad, esa misma que lo había llevado a conectar con millones de personas, era ahora parte del problema. Se preguntaba si su forma de pensar encajaba en un país que empezaba a usar la opinión pública como tribunal moral. La censura que experimentó no fue institucional sino social. No se le prohibió cantar en términos legales, pero el peso del juicio público tenía un efecto similar. Su música quedó suspendida en un limbo, no expulsada de forma oficial, pero sí silenciada por miedo a la controversia. Era un tipo de castigo que dolía más porque no tenía límites definidos. No sabía cuánto duraría ni qué tendría que hacer para superarlo. Lo más doloroso fue ver cómo personas de la industria que antes lo buscaban, ahora evitaban nombrarlo. El mismo mundo que lo había aplaudido estaba dispuesto a sacrificarlo para mantener una imagen de neutralidad. En entrevistas posteriores, algunos artistas admitieron que durante esa época se hablaba en privado del caso de Braulio como ejemplo de cómo una frase podía destruir una carrera. Era un aviso tácito, un recordatorio de que la fama no protege de la fragilidad humana. La crisis llegó a su punto más crítico cuando un grupo de comentaristas exigió que fuera retirado de un evento cultural importante donde ya estaba confirmado. Argumentaban que su presencia podía generar rechazo y desviar la atención del propósito del festival. Para Braulio, esa fue la herida más profunda. Había trabajado durante décadas para construir una trayectoria impecable, y sin embargo, ahora se le trataba como una amenaza. Aquella decisión fue un golpe simbólico que marcó el comienzo de su retirada involuntaria. En esos días de soledad, mientras el país discutía sobre él como si fuera una figura abstracta, Braulio comprendió que la tormenta no se disiparía rápidamente. Su nombre había sido asociado a una polémica que no tenía base real, pero que había calado en la opinión pública con una fuerza incontrolable. La fama que tanto le había costado construir se resquebrajaba en silencio fragmento a fragmento, mientras él intentaba aferrarse a lo único que sabía hacer: crear, escribir, transformar el dolor en palabras. Pero incluso esa capacidad se vio afectada. Cada vez que intentaba componer la sombra del escándalo, aparecía en sus pensamientos. Sentía que cualquier nueva letra sería observada con sospecha, que cada verso sería interpretado como respuesta a una polémica que él nunca quiso protagonizar. Era una sensación paralizante. La misma voz interior que lo había acompañado desde la infancia parecía ahora temblar bajo el peso de la incomprensión. Así comenzó la caída que cambiaría para siempre su vida pública. Una caída injusta, silenciosa, que no provenía de un error real, sino de la voracidad de un sistema que necesitaba historias para alimentar titulares. Una caída que pronto lo obligaría a reinventarse o desaparecer por completo del panorama cultural. La caída de Braulio no fue un golpe repentino, sino un lento deslizamiento hacia una sombra que se extendía más cada día. Después del estallido del escándalo, su presencia en la vida pública comenzó a desvanecerse con una rapidez inquietante. Los escenarios que antes lo recibían con entusiasmo, ahora parecían cerrarse. Las puertas que se abrían con naturalidad empezaron a mostrar una frialdad disfrazada de protocolo. Era como si un país entero hubiera decidido mantenerlo a distancia mientras la polémica encontrara otro objetivo. Sin embargo, esa distancia no llegó. Siguió gravitando sobre él como una nube que no se disipaba. En medio de ese silencio impuesto, Braulio tomó una decisión que nunca había imaginado. Canceló voluntariamente todos sus compromisos restantes. No quería enfrentarse a un público dividido. No quería salir al escenario y preguntarse si cada aplauso llevaba una duda detrás. Necesitaba recuperar algo esencial que la tormenta mediática le había arrebatado: la paz interior.
Durante semanas permaneció recluido en casa, rodeado de cuadernos, libros y recuerdos que lo conectaban con la música que solía nacer sin miedo. Pero incluso en esa intimidad, la presión seguía presente. Cada llamada de teléfono lo hacía temer nuevos artículos, nuevas acusaciones, nuevas interpretaciones erróneas. Y fue entonces cuando comprendió que la única forma de sobrevivir a aquel periodo era dejar de mirar hacia afuera por un tiempo. El retiro temporal no fue una huida, fue una búsqueda, una manera de reencontrarse con la persona que había sido antes del éxito. Redescubrió hábitos que había abandonado hacía años. Caminaba por la orilla del mar en silencio. Observaba el atardecer como cuando era niño en Canarias. Recuperaba la sensación de pertenecer a un lugar, a una historia que no dependía de titulares ni de aplausos. Esas caminatas se transformaron en una especie de terapia. En cada paso intentaba dejar atrás el peso del juicio público, y aunque la herida seguía abierta, comenzó a sanar poco a poco. La caída también tuvo un impacto profundo en su creatividad. Durante meses no escribió una sola canción. Las palabras se le resistían. Sentía que cada frase debía pasar por un filtro interno que antes no existía. Tenía miedo de que cualquier metáfora fuera interpretada como una referencia velada al escándalo. Pero en ese vacío creativo surgió una pregunta que lo acompañaría mucho tiempo. ¿Qué ocurre cuando un artista ya no puede expresarse sin miedo? La respuesta no apareció de inmediato. Llegó lentamente en forma de recuerdos. Recordó por qué había empezado a escribir. No por fama, no por reconocimiento, sino porque necesitaba transformar lo que llevaba dentro. Y ese impulso, aunque debilitado, seguía latiendo. Su familia y algunos amigos cercanos lo alentaron a no abandonar su vocación. Lo conocían demasiado bien para creer que podría vivir sin música, pero también entendían que necesitaba tiempo. Tiempo para reconstruir su identidad, para dejar de verse a través del filtro deformado de la polémica. Hubo días en los que pensó en abandonar definitivamente la vida pública. Días en los que se convencía de que la música podía seguir existiendo en su interior sin necesidad de escenarios ni aplausos. Pero justo cuando esa idea comenzaba a asentarse, algo inesperado ocurrió. Una tarde, mientras revisaba antiguos cuadernos de composición, encontró una frase escrita muchos años atrás. La frase era simple, casi inocente, pero tenía una fuerza que lo detuvo. Decía que la verdad siempre encuentra su camino incluso cuando quienes la buscan dudan de sí mismos. Esa frase actuó como una llave que abrió de nuevo un espacio creativo que parecía clausurado. Se sentó frente a la mesa y por primera vez en mucho tiempo comenzó a escribir sin miedo. Las palabras fluyeron con una mezcla de dolor y claridad. No escribía para justificarse ante el mundo, sino para comprenderse a sí mismo. Esas primeras composiciones posteriores al escándalo tenían un tono distinto. Eran más íntimas, más maduras, más conscientes del peso de la vida pública. Ya no buscaban describir emociones universales, sino reflexionar sobre lo que significa ser vulnerable en un mundo que observa sin piedad. Cada nueva canción era una forma de recuperar control sobre su propia historia. Era como si cada verso tejiera una red que lo alejaba de la tormenta y lo acercaba de nuevo a su esencia. Con el tiempo, esas canciones comenzaron a tomar forma de un nuevo proyecto. Pero Braulio no quería lanzarlo de inmediato. No buscaba un regreso espectacular ni mediático. Quería reconstruir su carrera desde la honestidad absoluta. Así que decidió presentarse primero en escenarios pequeños discretos donde pudiera conectarse con el público sin presión. Esas presentaciones fueron reveladoras. En ellas descubrió que la gente no lo había olvidado. Había quienes seguían susurrando sus letras, quienes guardaban sus discos como tesoros personales, quienes lo abrazaban con la mirada. El escándalo, aunque dañino, no había destruido la relación profunda que muchos tenían con su música. Ese contacto íntimo con el público lo fortaleció. Cada aplauso sincero reparaba una pequeña parte de la herida. En esos encuentros,
descubrió que no era necesario recuperar la fama masiva para sentirse artista de nuevo. Bastaba con que sus canciones siguieran encontrando corazones dispuestos a escucharlas. La reinvención no consistió en transformarse en alguien nuevo, sino en reencontrarse con lo que siempre había sido. Un hombre que escribía para comprender el mundo y al hacerlo ayudaba a otros a comprenderse a sí mismos. Aunque la industria seguía siendo cautelosa, algunos productores empezaron a valorar su retorno desde una perspectiva distinta. Su historia marcada por la caída y la recuperación emocional lo convertía en un artista más profundo y más interesante. Había aprendido a vivir sin depender del aplauso, y esa libertad creativa se notaba en cada nueva composición. Sus canciones ahora contenían un equilibrio entre serenidad y fuerza que solo puede surgir después de atravesar una crisis profunda. Su reinvención final no fue un renacimiento explosivo, sino un proceso lento, silencioso, casi espiritual. Un viaje que lo llevó a aceptar que no podía controlar la percepción pública, pero sí podía controlar su verdad. Y en esa verdad encontró una nueva forma de existir como artista. Ya no buscaba ocupar un lugar destacado en la escena musical. Buscaba simplemente hacer música que naciera desde un lugar verdadero. Así emergió de la caída. No como el ídolo que había sido, sino como un creador más sabio, consciente del poder y del riesgo de las palabras. Su historia se convirtió en una prueba viviente de que incluso las tormentas más injustas pueden dar paso a una claridad inesperada. Y aunque la herida nunca desaparecería del todo, aprendió a vivir con ella como parte de su identidad. Su legado comenzaba a escribirse de una forma distinta. No como la vida de un artista perfecto, sino como la travesía compleja de un hombre que encontró la manera de levantarse cuando el mundo parecía empeñado en hacerle caer. El legado de Braulio no puede medirse únicamente a través de sus discos, sus premios o sus apariciones en escenarios internacionales. Su verdadero impacto se encuentra en un territorio más íntimo, más profundo, donde la música se convierte en un puente entre emociones humanas complejas. Su obra representó para varias generaciones una forma de comprender aquello que muchas veces resultaba difícil expresar con palabras. En un país que despertaba tras largos años de silencio colectivo, sus canciones ofrecieron un espacio seguro donde la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una verdad compartida. Lo que convirtió a Braulio en una figura esencial no fue la espectacularidad, sino su capacidad para narrar la vida cotidiana con una delicadeza que pocos artistas dominaban. Su estilo era un recordatorio constante de que la grandeza también puede residir en lo pequeño, en una mirada, en un recuerdo, en la soledad que acompaña a quienes intentan entenderse a sí mismos. Mientras otros buscaban romper moldes desde la provocación o el riesgo, él construyó un universo emocional donde la honestidad era la única regla. Y ese universo, lejos de desaparecer con los escándalos o el paso del tiempo, siguió expandiéndose silenciosamente. La generación que vivió la transición española encontró en él un narrador capaz de captar la esencia de una época. Sus canciones funcionaban como espejos de estados de ánimo colectivos. Había en su obra una melancolía luminosa que ayudaba a comprender el sentido de pérdida y renovación que muchos sentían. Incluso décadas después, cuando la España moderna ya se había transformado radicalmente, sus letras seguían resonando en quienes buscaban profundidad en un mundo cada vez más acelerado. Para esos oyentes, Braulio representaba una especie de refugio espiritual, un recordatorio de que la sensibilidad sigue siendo una forma de resistencia. Artistas de generaciones posteriores han citado su influencia en entrevistas y homenajes. Algunos aprendieron de él la importancia de cuidar cada palabra. Otros descubrieron que una canción puede ser un espacio de reflexión filosófica sin perder cercanía. Y no faltaron quienes encontraron en su historia personal, marcada por el escándalo y la reinvención, una lección sobre la fragilidad de la fama y la fuerza necesaria para reconstruirse después del derrumbe. Su recorrido vital se convirtió en un ejemplo de que un artista no se define por un momento de gloria,
ni por una caída pública, sino por la manera en que atraviesa ambos extremos. En los lugares donde actuó por primera vez, aún se recuerda la impresión que causaba su presencia serena. En las Islas Canarias, su nombre forma parte de la memoria cultural local como un símbolo de la capacidad de un artista para trascender las fronteras geográficas y emocionales. En América Latina, donde su voz encontró un eco especial, su música sigue sonando en emisoras dedicadas a la canción de autor y en hogares que lo escuchan como parte de la tradición familiar. Esa persistencia en el tiempo demuestra que su obra no estuvo sujeta a modas pasajeras. Su autenticidad lo protegió de la volatilidad que envuelve a muchos artistas. Incluso el escándalo que marcó su carrera terminó siendo reinterpretado con los años. Lo que en su momento se vivió como un punto de inflexión devastador, se convirtió con la distancia del tiempo en un episodio que revela más sobre la sociedad que lo juzgó que sobre él mismo. Los estudios sobre la cultura de la transición española mencionan su caso como ejemplo de cómo un artista puede quedar atrapado en tensiones colectivas que van más allá de su propia voluntad. Esta perspectiva histórica ha contribuido a rehabilitar su figura ante quienes en aquel entonces se dejaron llevar por la corriente mediática. El impacto emocional de su música también se mantiene vivo gracias a quienes crecieron escuchándolo. Son personas que encontraron en él no solo un artista, sino un compañero en momentos decisivos. Muchos conservan recuerdos muy concretos asociados a sus canciones. Un viaje en coche con la radio encendida, una confesión íntima al ritmo de una melodía suave. Una tarde de tristeza donde sus versos funcionaron como un bálsamo. Esos testimonios, aunque invisibles para las estadísticas, componen el verdadero peso de su legado. Hoy su nombre sigue generando respeto en círculos musicales que valoran la autenticidad por encima del ruido mediático. Su voz, su manera de expresar emociones complejas con una claridad desarmante y su capacidad de transformar el dolor en belleza lo han convertido en un referente indispensable para la historia musical hispanohablante. No es un mito construido por el marketing ni por el espectáculo. Es un mito nacido del alma del oficio y de una sensibilidad que supo surgir incluso cuando todo parecía derrumbarse. Su legado permanece no solo en sus canciones, sino en la manera en que enfrentó la vida, con serenidad, con dignidad, con una fuerza silenciosa que lo acompañó incluso en los momentos más injustos. Y es esa mezcla de fragilidad y firmeza lo que lo ha convertido en una figura eterna para quienes saben que la grandeza verdadera nunca necesita gritar. Cuando se observa la trayectoria completa de Braulio, desde sus primeros pasos en Canarias hasta los escenarios internacionales que lo escucharon en silencio reverente, queda claro que su vida no puede reducirse a un escándalo ni a un momento de confusión colectiva. Su historia es la de un hombre que aprendió a caminar en medio de sombras y luces, que aceptó la fragilidad como parte esencial del arte y que encontró en la música una manera de resistir cuando el mundo pareció dispuesto a silenciarlo. No fue la polémica lo que lo definió, sino la forma en que se sostuvo ante ella, la calma con la que reconstruyó su identidad, la valentía de seguir escribiendo incluso cuando las heridas seguían abiertas. Braulio no fue una estrella fugaz. Fue un creador que encarnó la sensibilidad de una época y que con cada verso dejó una huella más profunda de lo que él mismo imaginaba. Su legado continúa vibrando en quienes buscan una música que hable desde la verdad, que no tema al silencio y que entienda que las emociones más intensas suelen expresarse con voz serena. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, otra vida marcada por la gloria y la herida, te invito a ver ahora el siguiente documental disponible en el primer comentario fijado. Allí encontrarás otra verdad oculta que merece ser contada con la misma intensidad.